Imagina tener en Excel una calculadora de grasa corporal con todas las ecuaciones principalmente utilizadas por los nutriólogos. Pues es en este video donde te voy a enseñar paso a paso cómo podemos crear esta calculadora que, además del porcentaje de grasa, nos permite calcular la composición corporal total, ya sea de 3 componentes o 4 componentes, utilizando la masa ósea, la masa grasa, la masa magra y el peso residual. Mi nombre es Felipe Ruiz, licenciado en nutrición y máster en ciencias en nutrición, y en este video te voy a enseñar a automatizar estos cálculos que nos puede llevar horas realizarlos manualmente. También te recuerdo que si te quieres ahorrar este video, puedes unirte a mi grupo de Patreon nivel Nutex Oro, donde podrás descargar esta y otras herramientas de nutrición en Excel. Enlace que encontrarás en la descripción de este video, así como también en mi sitio web www.nutricionexcel.com. podrás encontrar diferentes herramientas para automatizar tus cálculos nutricionales, ya sea tabletas sintéticas de composición corporal, historias clínicas, entre otras herramientas. Así que si estás interesado en realizar esta herramienta, quédate a ver este video, pero antes no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Comencemos. Muy bien, entonces primeramente vamos a explicar el funcionamiento completo de esta increíble herramienta, que es una calculadora de composición corporal. Aquí en la parte superior tenemos diferentes ecuaciones utilizadas para el porcentaje de grasa. Por ejemplo, Juhas, Fauner, en el que simplemente dando clic automáticamente tenemos los datos que ocupamos para el cálculo de esta composición corporal según la ecuación seleccionada. Entonces, si nos vamos a Juhas, aquí simplemente poniendo los datos, por ejemplo, si ponemos masculino 10 milímetros, automáticamente aquí nos calcula el porcentaje de grasa para la población sedentaria y para deportista. Si vamos cambiando los pliegues, 8.5, aquí ponemos 15, automáticamente estos resultados van cambiando. Y en la parte derecha tenemos otra sección en la cual los datos que ocupamos es el peso, por ejemplo 78 kilogramos, la talla 1.6, el diámetro del codo y femoral, y con esto calculamos los diferentes compartimentos, ya sea de 3 componentes o de 4 componentes según el botón seleccionado. Entonces supongamos que queremos calcular en 4 componentes para población deportista. Entonces aquí tenemos este otro botón y automáticamente estos resultados van cambiando. Si pasamos a la siguiente ecuación Fauner, tenemos los mismos datos, nada más que aquí tenemos para 4 pliegues. Por ejemplo, aquí vamos cambiando los datos. Por ejemplo, población masculino 8.5, 11.5, 15 y automáticamente el resultado aquí lo tenemos. Así como también los diferentes compartimentos, ya sea de 3 o 4 según el botón seleccionado. Pasamos a la ecuación de Carter, la misma forma, aquí ponemos los datos del paciente, de igual forma aquí para calcular los diferentes compartimentos, ya sea de 3 o 4 componentes. Durning, Jackson y Pariskova, en el cual aquí tenemos una ecuación que utiliza 2 pliegues y otra ecuación que utiliza 5 pliegues. Entonces supongamos que queremos utilizar la ecuación de 2 pliegues, simplemente damos clic en este botón. Y si queremos utilizar el de 5 pliegues, seleccionamos este otro botón y automáticamente aquí tenemos el cálculo de los diferentes compartimentos, ya sea de 3 o de 4 componentes. Muy bien, entonces aquí nos encontramos dentro de esta herramienta, que la segunda parte, si no lo han visto en la parte superior derecha, les voy a dejar una tarjeta para que simplemente dando clic los dirija hacia ese video. Lo que queremos en este video es calcular los diferentes compartimentos corporales, que en este caso vamos a calcularlo a partir de 4 de esta ecuación. Porque en el video anterior lo hemos calculado con 3 componentes, que es la masa grasa, la masa magra y el peso óseo. Y en este video vamos a agregar el peso residual. Entonces aquí tenemos la ecuación, que esta tabla fue extraída del libro de Nutridatos, en el cual aquí lo tenemos en la página 381 en la sección de nutrición en deportistas. Para descargar este libro, así como también otros libros de nutrición, en la parte superior derecha de igual forma te voy a dejar una tarjeta donde explico paso a paso dónde lo podemos descargar gratuitamente. Entonces vamos a hacer una captura de pantalla de la composición corporal fraccionamiento en 4 componentes. Entonces volvemos al documento en Excel. Entonces aquí simplemente tenemos que agregar una etiqueta más, que este va a ser el peso residual. Entonces aquí ponemos peso residual, que este va a estar en kilogramos. Ponemos 2 puntos, seguidamente vamos a disminuir el tamaño de este botón. Y aquí tenemos que el peso residual, su cálculo está basado en la ecuación de Wurst del año 1974. Por lo tanto, nos situamos en esta celda, tenemos que tomar en consideración el género del paciente. Por lo tanto, ponemos signo igual si, paréntesis, si el género que corresponde a la celda E8 es igual, entre las comillas vamos a poner masculino, cerramos con las comillas, ponemos coma. Pues tenemos esta primera ecuación, que es peso total en kilogramos, que lo tenemos en la celda G8, multiplicado por 0.241.
Seguidamente, si no es masculino es femenino, por lo tanto vamos a ejecutar esta segunda ecuación. Peso en kilogramos multiplicado por 0.209. Cerramos con un paréntesis y seleccionamos Enter. Automáticamente aquí tenemos el peso residual, que eso se encuentra en kilogramos. Por lo tanto, vamos a ir a formato de celdas con control 1, personalizada. Y aquí vamos a poner la unidad que este va a ser en kilogramos. Cerramos con dobles comillas y aceptar. Entonces vamos a centrar esto. Seguidamente lo que vamos a hacer es marcar los bordes. Seleccionamos este rango de celdas, inicio, y marcamos todos los bordes. Y este resultado lo queremos mostrar dentro de esta sección. Entonces aquí vamos a poner peso residual. Y aquí ponemos, primeramente vamos a disminuir el tamaño de esta imagen. Aquí vamos a poner el signo de igual. Y queremos mostrar el valor que se encuentra en la celda G17 y seleccionamos Enter. Seguidamente en la parte superior vamos a crear dos botones. Entonces aquí vamos a agrandar el título de porcentaje de grasa. Esta serie de botones lo vamos a pasar aquí en la parte inferior. Y seguidamente aquí vamos a agrandar esta sección. Entonces aquí simplemente desplazamos hacia abajo. Ahora sí vamos a regresar estos botones a su lugar original. Entonces aquí lo situamos en la parte superior. Entonces vamos a crear dos botones. Nos vamos a insertar formas, este rectángulo con esquinas redondeadas. Y aquí lo vamos a poner en la parte superior. Uno va a hacer referencia a tres componentes. Entonces aquí ponemos tres componentes. Vamos a cambiar sus propiedades con control 1, nos vamos a esta última opción, nos vamos a cuadro de texto y aquí vamos a poner los márgenes en 0 para abarcar todo el espacio que tenemos en esta forma. Seguidamente vamos a reducir su tamaño de tal forma que quepa dentro de esta sección y también lo podemos centrar y podemos cambiar el formato. Por ejemplo, el relleno vamos a darle un color azul y el relleno del texto un color negro. Seguidamente vamos a copiar esto, control C, control V, y aquí tenemos el segundo botón, que este va a hacer referencia a 4 componentes. Entonces aquí vamos a poner 4 componentes. Seleccionamos estas dos formas manteniendo la tecla control, clic derecho, nos vamos a la opción que dice agrupar, y a estos dos botones vamos a darle el nombre de compartimentos. Copiamos esto para tenerlo en cuenta dentro de la macro. Entonces aquí lo vamos a pegar en la parte superior y seguidamente vamos a ir a Visual Basic con Alt F11. Entonces aquí tenemos la ventana de Visual Basic, nos situamos dentro del módulo 1 y aquí en la parte final vamos a crear una nueva macro que va a ser sub, botón, compartimentos. Seleccionamos Enter, vamos a trabajar dentro de la hoja 1 y aquí terminamos con End With. Entonces vamos a poner puntos shapes, entre dobles comillas pegamos el nombre que le hemos dado a ese conjunto de botones que es compartimentos, punto fill, punto for color, punto RGB, y el formato RGB que le queremos dar, aquí ponemos dos comas, va a ser 233, 233 y terminamos con 233, pero también vamos a declarar una variable dim, forma seleccionada as string, en el cual esta variable queremos almacenar según la forma que estamos seleccionando de estas dos. Pero antes vamos aquí a cambiar el nombre. Por ejemplo, el de 3 componentes, vamos a poner su nombre que es 3-componentes. Seleccionamos Enter. Ahora el de 4 componentes, vamos a cambiar su nombre dentro de esta forma, que va a ser 4 componentes. Y seleccionamos Enter. Entonces al F11 queremos almacenar según la forma seleccionada dentro de esta variable. Entonces aquí ponemos signo de igual y vamos a llamar application.color y listo, ¿ok? Entonces según la forma que estamos seleccionando queremos cambiar su color. Entonces aquí vamos a poner puntos shapes, lo mismo que tenemos acá en la parte superior, control C, control V, pero en lugar de esto que tenemos entre dobles comillas vamos a eliminarlo y vamos a poner la forma seleccionada y el relleno va a ser 0, un color negro. Aquí ponemos 0 y aquí volvemos a poner 0. Pero también queremos cambiar la fuente como lo tenemos acá en la parte superior. Por lo tanto vamos a copiar esto con control C, lo pegamos con control V y aquí vamos a poner compartimentos entre dobles comillas que corresponde a las dos formas y el relleno va a ser un color negro. Por lo tanto aquí ponemos 0, 0 y nuevamente ponemos 0. Pero el relleno del texto de la forma seleccionada queremos mostrarlo de un color blanco porque el fondo va a ser negro. Entonces aquí copiamos con control C, control V, copiamos esto y eliminamos las comillas y el texto y pegamos forma seleccionada. Entonces aquí en lugar de 0 queremos mostrar un color blanco que es 255, 255 y 255. Seguidamente dentro de la celda vamos a tomar una celda como referencia aquí en la parte izquierda, por ejemplo la celda A10. Queremos mostrar la forma que estamos seleccionando, entonces aquí vamos a poner punto rango, punto value
y aquí vamos a poner la celda A10, o mejor vamos a utilizar una celda que podamos visualizar en todo momento, por ejemplo la A1, aquí vamos a poner la celda A1, cerramos con dobles comillas, este va a ser igual al valor almacenado dentro de la forma seleccionada. Entonces aquí ponemos forma seleccionada. Vamos a guardar, seguidamente vamos a copiar esta macro con control C, vamos a asignárselo a esta sección, estos dos botones, clic derecho, asignar macro, y pegamos con control V y aceptar. Entonces cada vez que demos clic, automáticamente aquí tenemos de color diferente el formato que estamos seleccionando, y de igual forma en la parte izquierda tenemos aquí 4 componentes y 3 componentes según el botón seleccionado. Entonces vamos a acomodar aquí estos botones. Esto lo pasamos acá a la parte inferior. Seguidamente también este gráfico lo ponemos un poquito más abajo. Y queremos dar una funcionalidad también a estos botones. Es decir, si ponemos 3 componentes, queremos tomar en cuenta los 3 componentes que sería peso óseo, masa magra y la masa grasa. Y si ponemos 4 componentes, queremos tomar en cuenta también el peso residual. Pero el cálculo vamos a ver, dentro de la ecuación, para la masa magra, cambia según sea 3 componentes o 4 componentes. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos situamos dentro de la celda que corresponde a magro sedentario. Y aquí tenemos esta resta que es G8, el peso total, menos la sumatoria, la masa ósea y la masa grasa. Entonces, queremos ejecutar esta operación en caso, aquí ponemos sí, paréntesis, de que la celda A1 sea igual a 3 componentes. Entonces aquí vamos a poner 3 guión bajo componentes. Ponemos coma, queremos ejecutar esta operación. En caso contrario, aquí ponemos una coma en la parte final, pero antes del paréntesis, aquí en el paréntesis de color verde, ponemos coma. La operación que queremos ejecutar sería el peso menos la sumatoria del peso óseo, del peso grasa y del peso residual. Cerramos con 1, 2, 3 paréntesis. Seguidamente aquí nos está pidiendo el número de decimales, un decimal. Cerramos con otro paréntesis, valor si cerró una celda vacía, y cerramos con un último paréntesis y seleccionamos Enter. Entonces si ponemos 3 componentes, 4 componentes, este dato va cambiando. Por ejemplo, 3 componentes, 57.3 kilogramos. 4 componentes, 38.5 kilogramos. Ahora, también lo que queremos es que este gráfico tome en consideración ya sea 3 componentes si seleccionamos este botón, o 4 componentes si seleccionamos este otro botón. Para eso vamos a volver a Visual Basic, y aquí vamos a poner una macro nueva, sub, datos, gráfico, seleccionamos Enter dentro de la hoja 1, y aquí terminamos con End With y seleccionamos Enter, ¿ok? Entonces vamos a declarar una serie de variables. Para eso ponemos dim, uno va a ser el gráfico as chart object, aquí vamos a utilizar chart object, dim, rango datos, as rango, y seguidamente nos citamos dentro de with hoja 1. Entonces aquí vamos a poner una condicional if, en el que también tenemos que utilizar la variable columna. Vamos a ver si la tenemos declarada aquí en la parte superior. Entonces vamos a utilizar columna, va a ser igual a punto rango, punto value, y el valor que tenemos en la celda B2 es el que queremos almacenar dentro de la variable columna. Por lo tanto, aquí vamos a poner entre dobles comillas la celda B2. Entonces, si columna es igual a la primera celda que es UHAS, que corresponde a la columna 4, entonces aquí ponemos 4 and, y aquí ponemos si punto rango punto value, la celda A1 que corresponde a los componentes es igual, entre dobles comillas ponemos 3 guión bajo componentes, cerramos con dobles comillas, then, pues queremos que la variable rango datos sea igual a los 3 componentes, que sería peso óseo, peso magro y masa grasa que tenemos en esta parte. Entonces aquí ponemos punto rango, y entre dobles comillas vamos a poner desde peso óseo, que es la L10, hasta la masa grasa, que es la M12. Entonces aquí vamos a poner L10, dos puntos, M12. Pero aquí vamos a cambiar un poco el formato, entonces vamos a copiar esto con control C, terminamos con then, y aquí pegamos con control V, y vamos a poner en lugar de and, vamos a poner if, punto rango A1 es igual a 3 componentes, queremos que el rango sea este. Y en caso contrario, aquí ponemos else, quiere decir que es de 4 componentes, y aquí terminamos con end if. Entonces en este caso queremos que rango datos, control C, pegamos con control V, vamos a agregar
una fila nueva que corresponde a la 13, que es peso residual. Por lo tanto, aquí en lugar de 12 vamos a poner 13. Y esto lo queremos asignar. Aquí ponemos gráfico. En caso de que sea igual a 4, ponemos que gráfico va a ser igual. Aquí tenemos que iniciar con set al nombre que se encuentra almacenado dentro de este gráfico de pastel de anillo, que tiene como nombre gráfico composición. Lo vamos a copiar con control C. Seguidamente volvemos a Visual Basic y entre las comillas lo vamos a pegar con control V. Pero aquí vamos a poner que nos estamos refiriendo a la hoja 1, punto chart objects, cerramos, ponemos un par de paréntesis dentro de este nombre y aquí vamos a poner on error resume next, porque en caso de que no exista ese gráfico, pues no queremos arrojar ningún error. Y aquí ponemos on error go to 0. Y esto lo pasamos hacia la parte derecha. Entonces, una vez que ya tenemos el gráfico y ya sabemos el rango de datos, vamos a asignar aquí, a asignar los datos al gráfico. Aquí ponemos gráfico, seleccionamos enter y ponemos gráfico va a ser igual gráfico.chart.setSource data source, dos puntos signo igual, va a ser al rango que se encuentra almacenado en rango datos. Entonces aquí simplemente copiamos y pegamos. Seleccionamos enter y aquí vamos a poner end if para ver si funciona correctamente esta sección. Entonces vamos a guardar, queremos que esto se ejecute cada vez que seleccionemos algún botón dentro del compartimento. Entonces aquí vamos a poner en la parte final call y control V. Vamos a guardar para tener un respaldo y seguidamente vamos a ejecutar. Si aquí ponemos 3 componentes, nos está marcando un error, ponemos depurar. Aquí tenemos que agregar set y aquí también vamos a agregar set. Nuevamente guardamos, ejecutamos, nos damos el documento en Excel. Si ponemos 4 componentes, 3 componentes, este valor no cambia. Entonces ponemos 3 componentes, 4 componentes y aquí solamente nos aparece el de 4 componentes. Entonces aquí me he equivocado, tenemos que escribirlo bien, es component, aquí se me fue una E de más. Seguidamente vamos a irnos al documento, si ponemos 3 componentes nos aparece 3 componentes, 4 componentes automáticamente nos aparece 4 componentes. Entonces está funcionando de manera adecuada esta parte. Seguidamente vamos a pasar a la siguiente ecuación, que es de la ecuación de Faulkner. Entonces esto lo vamos a acomodar aquí en la parte inferior. De igual forma este icono lo ponemos acá en la parte inferior. Y aquí seguimos teniendo los botones, ¿ok? Entonces vamos a irnos con alt F11. Aquí vamos a poner otra condicional. Entonces ponemos else if columna es igual a 5, que corresponde a esta ecuación. Aquí tenemos el valor de 5. Entonces seleccionamos enter, vamos a copiar todo esto con control C y lo pegamos con control V. Entonces aquí vamos a poner set gráfico, en lugar de gráfico composición vamos a poner el nombre que tenemos aquí, que este es composición solamente. Entonces lo vamos a copiar, seguidamente volvemos a Visual Basic y aquí en lugar de gráfico composición vamos a pegar el nombre de este gráfico que es composición. Vamos a dejar esto igual, on error resume next y on error go to 0. Y dentro de esta celda que corresponde punto rango A1, si es igual a 3 componentes, pues queremos que el rango no sea L10 a la M12, sino que vamos a utilizar el rango que corresponde desde la F26 a la G28. Por lo tanto aquí ponemos F26, dos puntos G28. En caso contrario queremos tomar en cuenta también la masa residual. Por lo tanto aquí vamos a poner masa residual, que este corresponde a la G29, por lo tanto aquí en lugar de 28 vamos a agregar la fila 29. Copiamos, pegamos con control V y aquí ponemos 29. Entonces tenemos que calcular la masa residual, que aquí tenemos la ecuación, en el cual vamos a poner signo igual si, paréntesis, si el género es igual entre las comillas, vamos a poner femenino. Bueno, primeramente es masculino, entonces aquí ponemos masculino. Pues queremos ejecutar la primera ecuación, que es el peso total multiplicado por 0.241. En caso contrario, sería peso total multiplicado por 0.209. Cerramos con un paréntesis y seleccionamos Enter. Y también la masa magra va a cambiar, entonces aquí vamos a poner si, paréntesis, si el valor que tenemos en esta celda es igual, entre las comillas ponemos 3, guión bajo, componentes, cerramos con las comillas, queremos ejecutar esta operación. En caso contrario, vamos a copiar esto, ponemos aquí coma, control V, y aquí vamos a sumar la masa residual que corresponde a la celda G29. Seguidamente cerramos con otro paréntesis, aquí tenemos una coma, número de decimales 1, cerramos con otro paréntesis,
valor si es error, una celda vacía y seleccionamos Enter. Entonces aquí si ponemos 3 componentes, automáticamente este resultado va a cambiar. Y aquí de igual forma podemos utilizar la función si.error, redondear, y en la parte final ponemos coma, cuántos decimales queremos mostrar, 1, cerramos paréntesis, coma, valor si es error, una celda vacía, por lo tanto ponemos dos dobles comillas y cerramos con otro paréntesis y Enter. Entonces vamos a poner su unidad control 1, nos damos a número personalizada y aquí ponemos kilogramos y cerramos con dobles comillas y aceptar. Entonces vamos a dar el mismo formato, control C, clic derecho y aquí tenemos el formato. Entonces si seleccionamos 4 componentes, aquí tenemos los 4 componentes. Si ponemos 3 componentes, automáticamente tenemos solamente 3 componentes. Vamos a la siguiente ecuación, que es la ecuación de Carter. Entonces aquí vamos a acomodar de igual forma este gráfico aquí en la parte inferior, seguidamente también este icono, y vamos a agregar de una vez la masa residual, en el cual primeramente vamos a poner la operación, que este va a ser igual si, paréntesis, si el género es igual, entre dobles comillas ponemos masculino, cerramos con dobles comillas, ponemos coma, pues la operación sería peso total multiplicado por 0.241. En caso contrario, peso total multiplicado por 0.209, cerramos con un paréntesis y en la parte inicial vamos a poner también si.error, redondear, ponemos coma, número de decimales, ponemos que 1, paréntesis, valor si es error, una celda vacía, con dos dobles comillas, cerramos con otro paréntesis y seleccionamos Enter. Entonces vamos al mismo formato, copiamos esto, control C, pegamos con clic derecho, aquí tenemos formato R y automáticamente aquí nos aparece 19.3 kilogramos la masa residual. Nuevamente vamos a irnos a Visual Basic, aquí vamos a copiar todo esto, control C, seguidamente lo pegamos con control V. Pero aquí en lugar de columna 5 vamos a poner la columna 6 porque esta es la 4, 5 y Carter corresponde a la columna 6. Entonces vamos a ver qué nombre tiene este gráfico. Aquí tenemos que es Carter gráfico, control C lo copiamos. Seguidamente volvemos a Visual Basic con Alt F11 y aquí en lugar de composición pegamos con control V Carter gráfico. Esto lo dejamos igual, pero el rango, aquí lo vamos a eliminar, va a corresponder en caso que sea 3 componentes desde la F40 a la G42. Entonces aquí ponemos F40, dos puntos, G42. Y en caso contrario, si es de 4 componentes, pues vamos a agregar una fila nueva. Entonces aquí pegamos con control V, pero en lugar de 42 ponemos 43. Y todo esto lo dejamos igual. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es calcular la masa magra, en el cual aquí tenemos la operación en caso de que sea 3 componentes, control C. Y aquí vamos a poner si, paréntesis, si esto es igual, entre dobles comillas ponemos 3 componentes, cerramos con dobles comillas, queremos ejecutar esta operación. En caso contrario ponemos coma, control V, aquí vamos a agregar la suma de la masa residual, que corresponde a la celda G43. Cerramos con otro paréntesis, aquí tenemos número de decimales, valor si es error, y cerramos con otro paréntesis y seleccionamos Enter. Entonces aquí tenemos 4 componentes y 3 componentes. Ahora sí, pasamos a la ecuación de Durning. Nuevamente vamos a acomodar este gráfico aquí en la parte inferior y vamos a calcular la masa residual. Entonces aquí ponemos masa residual. Seguidamente ponemos un igual si, paréntesis, si el género es igual, entre dobles comillas ponemos masculino, cerramos con dobles comillas, ponemos coma. Valor si es verdadero, pues queremos ejecutar esta primera ecuación, que es el peso del paciente multiplicado por 0.241, coma, peso del paciente multiplicado por 0.209. Cerramos con un paréntesis, en la parte inicial vamos a poner si.error, redondear, y en la parte final ponemos coma, cuántos decimales, 1, paréntesis, coma, valor si es error, una celda vacía, cerramos con dos dobles comillas, y cerramos con otro paréntesis y Enter. Vamos a dar el mismo formato, control C, clic derecho, aquí tenemos la opción de formato. Y aquí de igual forma, en masa magra, vamos a cambiar en el cual si, paréntesis, si aquí en la celda A1 es igual a 3 componentes, cerramos con dobles comillas, ponemos coma, queremos ejecutar esta operación. En caso contrario, aquí ponemos una coma, control V, queremos agregar en la suma, aquí vamos a poner más, la masa residual que corresponde a la G57. Cerramos con otro paréntesis y seleccionamos Enter. Entonces volvemos a Visual Basic, pero antes aquí tenemos que saber qué nombre contiene este gráfico, que es Durning gráfico. Vamos a copiar esto con control C y nos situamos en Visual Basic.
Entonces aquí vamos a poner un apóstrofe control V para tomar en cuenta el nombre. Entonces simplemente vamos a copiar todo esto como lo hemos hecho anteriormente, control C. Seleccionamos enter y aquí pegamos con control V. Entonces vamos a copiar el nombre. Aquí en lugar de Carter vamos a poner Durning Gráfico. Y aquí dentro de este rango de celdas vamos a ponerle 3 componentes que va desde peso óseo, que es la F54, a la G56. Entonces aquí ponemos F54, dos puntos, G56. Copiamos esto con control C y lo ponemos en esta parte y en lugar de 56 vamos a poner 57. Y aquí en lugar de 6 ponemos la columna 7 porque aquí tenemos que ser la 4, 5, 6 y Durning corresponde a la columna 7. Entonces vamos a ver 4 componentes automáticamente. Aquí tenemos los 4 componentes, 3 componentes automáticamente aquí lo tenemos. Ahora pasaremos a la ecuación de Jackson y Pollock. Entonces nuevamente es el mismo paso. Vamos a poner masa residual, dos puntos, y aquí ponemos la operación en el cual es signo de igual, si, paréntesis, si género es igual, entre las comillas vamos a poner masculino escrito idénticamente, ponemos coma. El valor, si es verdadero, queremos ejecutar esa primera ecuación, que es el peso del paciente multiplicado por 0.241, ponemos coma. En caso contrario, si es femenino, la multiplicación sería G64 multiplicado por 0.209. Cerramos con un paréntesis. Aquí en la parte inicial vamos a poner si punto error, redondear, parte final ponemos coma. ¿Cuántos decimales queremos mostrar? 1, paréntesis, coma, valor si es error, una celda vacía, por lo tanto ponemos dos dobles comillas, cerramos con un paréntesis y enter. Copiamos esto, control C, clic derecho, el formato. Y aquí en masa magra, en lugar de hacer esta operación, en caso que sea 4 componentes, aquí ponemos una condicional en la parte inicial. Si, paréntesis, si esta celda es igual, entre dobles comillas ponemos 3 guión bajo, componentes, cerramos con dobles comillas, ponemos coma, sería esta operación. En caso contrario, sería la de 4 componentes, entonces aquí en la parte final ponemos coma, control V. Y aquí simplemente vamos a sumar la masa residual que corresponde a la celda G71, cerramos con otro paréntesis y enter. Entonces vamos a tomar en cuenta el nombre de este gráfico, entonces aquí vamos a bajar, entonces aquí tenemos que es Jackson Gráfico, control C lo copiamos, nos damos a Visual Basic y simplemente vamos a copiar esto nuevamente para reciclarlo, control C y pegamos con control V. Entonces aquí en lugar de Durning Gráfico vamos a poner el nombre que corresponde Jackson Gráfico. Entonces aquí con control V pegamos y dentro de este rango, en caso que sea 3 componentes, vamos a poner el rango de celdas que es desde la F68 a la G70. Entonces aquí simplemente ponemos F68, G70, dos puntos, G70. Y en caso que sea 4 componentes, copiamos esto, control C. Y aquí ponemos en lugar de 70, agregamos una fila nueva que es 71. Y aquí en lugar de 7 ponemos la columna si es igual a 8. Al F11 vamos a ver si funciona correctamente. 3 componentes, aquí lo tenemos los 3. 4 componentes, automáticamente tenemos los 4 componentes. Seguidamente vamos a pasar a la ecuación de Parizkova, en el cual aquí tenemos que bajar estas ecuaciones. Entonces simplemente lo seleccionamos, lo ponemos acá en la parte inferior y también este icono lo ponemos centrado en esta parte. Entonces vamos a ver qué nombre contiene, pero antes vamos a irnos al de F11, vamos a copiar esto, control C, lo pegamos con control V y aquí ponemos else if es igual a 9 y aquí ponemos el nombre del gráfico. Bueno, aquí me he equivocado, aquí vamos a escribirlo bien, componentes, aquí de igual forma, componentes. Y aquí vamos a poner el nombre del gráfico de donde estamos trabajando, que este es Parizkova Gráfico, control C lo copiamos y seguidamente volvemos con al de F11, pegamos con control V. Y seguidamente vamos a calcular la masa residual. Aquí en la parte final ponemos masa residual, ponemos dos puntos y aquí tenemos las ecuaciones en el cual es si género, aquí ponemos si, paréntesis, celda de 78 es igual, entre las comillas ponemos masculino, cerramos con las comillas. Queremos ejecutar esta primera ecuación que es el peso del paciente multiplicado por 0.241. En caso contrario es femenino, por lo tanto el peso lo vamos a multiplicar por 0.209. Cerramos con un paréntesis. De igual forma aquí utilizamos si punto error, redondear, coma, un decimal, coma, dos dobles comillas, cerramos con otro paréntesis y enter.
Vamos a dar el mismo formato, control C, pegamos con clic derecho y aquí tenemos la opción de formato. Y ahora aquí, dentro de la ecuación de masa magra, vamos a poner si, paréntesis, si el valor encontrado en la celda A1 es igual, entre las comillas ponemos 3, guión bajo, componentes, cerramos con las comillas, ponemos coma, queremos ejecutar esta operación. En caso contrario, vamos a copiar esto, aquí ponemos coma, control V, pues queremos agregar en la suma, aquí ponemos más, la masa residual. Cerramos con otro paréntesis y seleccionamos Enter. Entonces, seguidamente vamos a ir a Visual Basic con Alt F11, aquí tenemos Pariscova gráfico. Seguidamente aquí vamos a poner el rango de los datos que queremos extraer, que va desde la D86 a la D88 en caso de que sea 3 componentes. Entonces aquí vamos a poner D86, 2 puntos, E88, vamos a corroborar, de 86 a la E88. Y en caso que sea de 4 componentes, vamos a copiar esto y vamos a agregar una fila nueva, es decir, 89. Por lo tanto, vamos a copiar, control C, control V, y aquí ponemos 89 y todo esto lo dejamos igual. Entonces, vamos a irnos al documento. Si aquí ponemos 3 componentes, 4 componentes, automáticamente estos datos van cambiando. Ahora lo que queremos es que cada vez que nosotros seleccionemos, por ejemplo aquí tenemos UHAS, tenemos 4 componentes, pero aquí solamente nos aparece 3 componentes. En ese caso, con Alt F11 vamos a irnos al nombre de este gráfico, datos gráficos, lo copiamos con control C, y cada vez que nosotros seleccionemos cualquiera de esas secciones, en la parte final vamos a ejecutar esa macro. Entonces ponemos datos gráficos, guardamos, entonces simplemente cada vez que demos clic, UHAS, automáticamente aquí tenemos los 4 componentes. Si nos damos a Fauner, seguidamente 3 componentes. Si nos damos a UHAS, aquí solamente nos aparece 3 componentes. Entonces, si ponemos 4 componentes, pues automáticamente se calcula, así como también sedentario, deportista, ponemos 4 componentes, sedentario, deportista, todos estos botones están funcionando de manera adecuada. Si nos damos a la ecuación de Pariscova, aquí tenemos también 5 pliegues, 2 pliegues, automáticamente estos datos se actualizan. 3 componentes, pues aquí tenemos los resultados. De esta forma tenemos terminada esta tabla que nos permite calcular el porcentaje de grasa, así como también los diferentes compartimentos, ya sea de 3 componentes o de 4 componentes según el botón que seleccionemos. Si te gustó el contenido de este video, no olvides compartir, dejar tu like, así como también déjame en los comentarios cualquier duda que tengas o ideas para la creación de futuros videos.